Señor, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de abrir tu palabra y de saber que tú has revelado ahí lo que quieres que sepamos acerca de ti. Y te pedimos, Señor, que en este tiempo tú le des la sabiduría a mi hermano Eduardo para guiarnos en este proceso de abrir las Escrituras y ver el mensaje ahí de una manera clara, y que ese mensaje transforme nuestros corazones para que podamos servirte solo a ti y glorificarte solo a ti, porque sabemos que para eso fuimos creados. Así que, Señor, en tus manos encomendamos a mi hermano Eduardo. En nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, hermano. Gracias por su invitación, mis hermanos. Es un placer estar aquí y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. También les traigo un saludo de los hermanos y de los pastores de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Como decía Natán, luego de 38 años de Pati y mío en nuestra iglesia, y en el caso mío 35 años como uno de los pastores, hace ya 3 meses salimos enviados por la iglesia a la plantación de Iglesia Bíblica Sola Gracia, y queremos pedirle sus oraciones. Todavía estamos formando parte del cuerpo pastoral en nuestra iglesia IBCJ, pero pronto, cuando tenga lugar que ya se formalice esta nueva iglesia, estaremos entonces ya dejando el pastorado en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. También queremos darle las gracias por sus muestras de apoyo al programa de Entendiendo los Tiempos. Es un programa que empezó en una cabina de radio, en Radio Eternidad, en nuestra iglesia, y el Señor nos concedió, por el apoyo de todos ustedes, hay un feedback, por el apoyo de todos ustedes, que pudiésemos llevarlo a la televisión, y está en YouTube y está en las redes también. Si ustedes ven el folleto que ustedes le entregaron, donde está la bienvenida, se nos dice que vivimos en tiempos difíciles en muchos ámbitos, en la economía, la política, la sociedad y en especial la familia, porque hay una crisis sumamente profunda. Hay confusión en relación a los roles, hay muchos matrimonios y muchas familias destruidas por la irresponsabilidad de los padres, la rebelión de los hijos, la promiscuidad sexual, las drogas que se consumen, los embarazos no deseados. Y es como dice el pastor John MacArthur, en la época actual muchos matrimonios y muchas familias están pasando por un tiempo dolorosamente frustrante, y quizás ese es tu caso o el caso de algún familiar tuyo. Él dice que nuestra atormentada generación se tambalea como un borracho, pero se tambalea por el egoísmo, por la irresponsabilidad, por las relaciones rotas, así como se tambalea un borracho en la noche, y ese borracho busca un faro de luz, un poste de luz al cual asirse, que disperse un poco la negrura de la noche, y es lo que nosotros vemos en la actualidad. Hay una crisis en la República Dominicana. De cada 100 parejas que se casan, 50 parejas se divorcian. Hay un 35% de hogares donde las madres solteras son cabezas de familia. Y nosotros conocemos muchos hogares que ese matrimonio no se divorcia, pero viven, como decimos nosotros, en un constante pleito como perros y gatos, y muchas veces no se divorcian por una conveniencia social, por los hijos o por una conveniencia económica. La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué hay problemas familiares? ¿Por qué es esta crisis que estamos viviendo? Y la respuesta es porque queremos llevar adelante nuestros matrimonios según nuestros propios criterios y no según el criterio de Dios, quien es nuestro creador. Queremos construir nuestra familia como a nosotros nos parece.
Queremos edificar nuestros hogares según lo que nos dicen los expertos o los gurúes del mundo, que son personas que no conocen a Dios y operan conforme a su naturaleza caída, trayendo al matrimonio y a la familia conceptos que son contrarios a lo que nos enseña la palabra de Dios. Recientemente estuve hablando con una pareja cuyo hijo les confesó que tiene atracción por personas del mismo sexo. Hace ya 6 años ellos habían llevado al hijo donde un psicólogo, por ciertos asuntos que estaban tratando, el hijo le había confesado al psicólogo la atracción que tenía por personas del mismo sexo. El psicólogo le había dicho que si eso eran sus emociones, sus sentimientos, su tendencia, que estaba bien, y no le dijo nada a los padres. Y esa situación ahora se ha agravado y 5 o 6 años después es que los padres vienen a saber esta situación. Y así pasa en diferentes áreas. Así pasa entre tú y tu cónyuge que no saben cómo van a conducir sus matrimonios. Porque miren lo que pasa. Cuando usted se casó bien enamorado, bien enamorada, usted llegó al matrimonio y usted tenía su propio juego de plano debajo del brazo. Usted decía, bueno, yo voy a conducir mi matrimonio como lo condujeron mis padres. Yo voy a tomar las cosas buenas que yo vi en el matrimonio de mis padres y en otros matrimonios, y así voy a conducir mi casa. Pero su marido piensa igual. Resulta que algunos vienen de hogares disfuncionales, otros de hogares más funcionales, otros de hogares donde el padre era la cabeza, pero otros vienen de hogares donde la madre era la cabeza. Entonces, ustedes saben lo que sucede cuando 2 ríos llegan al mar o 2 ríos se juntan. ¿Qué hay allí? Turbulencia. Y usted se casa muy enamorado, empiezan a convivir y empieza la turbulencia. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propio criterio y estamos en un mismo terreno queriendo construir una casa, cada uno con su propio juego de planos. Quizás usted tiene un juego de planos debajo del brazo para un edificio de 3 pisos, una casa de 3 pisos, y su esposa lo que quiere es una casa de una planta. Usted hace una zapata sumamente profunda y ella dice, ven acá, ¿y por qué este hoyo tan profundo? Claro, usted está construyendo para 3 pisos. Donde ella quiere la puerta para tener su jardincito, ahí está usted haciendo un parqueo enorme para todos los vehículos que usted va a tener. Donde ella quiere poner la ventana, usted tiene la escalera. Entonces, ¿qué viene? Antagonismo, frustración, amargura. ¿Por qué? Porque cada uno está trabajando con sus propios juegos de planos, y si queremos glorificar a Dios en nuestras vidas, si queremos tener matrimonios y familias que exalten el nombre de Cristo, debemos trabajar con los planos de Cristo. Y por eso vamos a hablar hoy de la palabra como medio de gracia para la familia. Y yo quiero que ustedes me acompañen a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 14 para que sea la palabra de Dios la que nos hable en esta noche. Si la palabra es el medio de gracia para la familia, debemos ir a la palabra. Muchos cristianos dicen que confían en la palabra, que la palabra es suficiente, pero en su pensamiento más íntimo y en la práctica la niegan. ¿Y tú sabes por qué? Porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos aplicar nuestro propio juego de planos. Y en este texto que vamos a ver a partir del versículo 1, Pablo le está diciendo a Timoteo las características de los hombres de los últimos días. Le dice, debes saber esto, en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá una característica. Los hombres serán amadores de sí mismos, y como se aman a sí mismos y están buscando que su voluntad sea hecha, van a ser avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, amadores de los placeres más que en vez de amadores de Dios.
Él le dice a Timoteo también más adelante que va a haber abundancia de religión, pero va a ser una religión carente de piedad. Va a ser una religión que no va a tener el poder transformador en la vida de las personas. Y eso lo vemos actualmente. Las iglesias están llenas. Muchas personas van con su Biblia debajo del brazo o con su Biblia digital. La Biblia sigue siendo el libro de mayor venta en el mundo. Sin embargo, la tasa de crimen sigue creciendo. La tasa de drogadicción, de personas en adicción sigue creciendo. Y la tasa de divorcio también sigue creciendo. Y las familias que están desmembradas, disfuncionales, sigue creciendo. La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿cómo nosotros podemos prosperar en un tiempo tan malo? Entonces miren lo que Pablo le dice a Timoteo a partir del versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le dice dos cosas a Timoteo y nos lo dice a nosotros en el día de hoy. Tú tienes la Biblia, tú tienes la palabra de Dios, tú tienes los oráculos de Dios y esa Biblia es totalmente confiable y suficiente para dirigirte en todo lo concerniente a la vida y a la piedad. Tú no tienes que ir a ningún otro lado para saber cómo conducirte delante de Dios, cómo conducir tu matrimonio, cómo conducirte con tus hijos y en las diferentes áreas de tu vida. Eso es lo primero. En segundo lugar, nos dice que esa palabra es útil. Esa palabra tiene un propósito. Dice que nos hace sabios para salvación, nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye en justicia a fin de perfeccionarnos y prepararnos para toda buena obra. ¿Cuál es el problema que existe? Que queremos trabajar con nuestros propios planos cuando tenemos los planos de Dios. Y fíjense lo primero, cuando Pablo empieza a hablar de que la escritura es totalmente confiable, nos dice, es inspirada por Dios. Es respirada, es soplada por Dios, proviene de Dios, nos habla de Dios, nos da su revelación a nosotros que somos una humanidad caída, de Génesis a Apocalipsis. Nos dice la verdad de Dios, los atributos de Dios y su plan divino para su relación con el hombre. Entonces nosotros tenemos esa palabra que es soplada por Dios, esa palabra que es suficiente para guiarnos en esta vida, pero le damos la espalda. Y empezamos a oír cantos de sirena y queremos mezclar la enseñanza de la palabra de Dios con nuestros propios criterios. Y queremos mezclar la enseñanza de la palabra de Dios con los criterios de los hombres del mundo, de los sabios, de los gurúes conforme al mundo, que no conocen la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos la palabra todo suficiente e infalible que Dios nos ha dado. Y esa palabra, le dice Pablo a Timoteo, nos enseña todo lo que un hombre, todo lo que una persona necesita para ser salvo, todo lo que tú necesitas para dar gloria a Dios en tu vida, en la vocación en la cual Él nos ha dado. Y fíjense lo que hace esa palabra. Lo primero, nos hace sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras nos conducen a la salvación. Nosotros no somos salvos por creer en la Biblia, sino al confiar en el Cristo que está revelado en la palabra de Dios. Porque Satanás y sus demonios conocen la Biblia, pero no son salvos. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿cuál es la relación entre esa Biblia, entre la escritura y la salvación? Bueno, en primer lugar, las escrituras nos enseñan la necesidad que tenemos de salvación. Cuando vamos allí y leemos la palabra, vemos la inmundicia de nuestros corazones. Vemos que hemos transgredido de la ley de Dios. Vemos que hemos andado por nuestros propios caminos, que nos hemos conducido en nuestras vidas y en nuestros matrimonios y en nuestras familias como a nosotros nos parece.
que hemos pecado delante de Dios, que estamos condenados, que necesitamos un Salvador porque no podemos hacer nada para salvarnos por nosotros mismos. No hay ninguna obra que tú y yo podamos hacer para salvarnos. Y te lo voy a explicar de una manera sencilla. Cristo resume todos los mandamientos en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y para alguien ser salvo cumpliendo la ley de Dios, tiene que haber guardado los mandamientos de Dios desde que nació hasta aquí. Y nadie lo ha hecho. Y habíamos pecado contra un Dios infinito. No teníamos manera, no teníamos forma de pagar ese pecado que habíamos cometido delante de Dios. Por eso Cristo, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó. Y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se encarna y recibe una muerte de cruz. La muerte más terrible y más ignominiosa, pero Él cargó el pecado de sus elegidos. De manera que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. No vendrá a condenación. Y esa escritura no solamente nos hace sabios para salvación, nos asegura nuestra salvación, nos alimenta, nos nutre. El Salmo 19 en el versículo 7 nos dice, la ley del Señor es, ¿cómo? Perfecta. ¿Qué hace? Restaura el alma. Ella es perfecta porque es exhaustiva, suficiente, completa. Cubre todos los aspectos de nuestras vidas que son necesarios para nosotros conocer como creyentes. Y tiene un efecto, convierte el alma, revive, restaura, transforma, hace que nosotros seamos restaurados a la posición de la cual nos habíamos apartado, fruto de nuestro pecado. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos, lo primero que necesitan nuestros hijos, lo primero que nosotros necesitamos en nuestro matrimonio es tomar la palabra, leer la palabra. Todo lo que necesita una persona es ser sabio para salvación. Y yo quiero que ustedes me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. ¿Y por qué necesitamos ser salvos? Porque nosotros no podemos conducir nuestras vidas, no podemos conducir nuestros matrimonios en nuestras propias fuerzas, porque en nosotros no hay nada bueno, no hay nada que pueda agradar a Dios, como dije, no hay nada que podamos hacer para ganarnos nuestra salvación. Fíjense lo que dice Juan 5:24. El Señor dice en Juan, en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Quién ha pasado de muerte a vida? El que oye la palabra, el que cree en aquel que me envió. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Cada vez que Cristo salvó a alguien, le habló la palabra. Cada vez que resucitó a alguien de los muertos, Él habló esa palabra. ¿Tú sabes por qué? Porque esa palabra es viva y eficaz. Y lo primero que nosotros necesitamos en nuestros matrimonios y en nuestra familia es tener presente la palabra de Dios y apartar de nuestras vidas cualquier cosa que no sea la palabra para guiarnos en nuestro peregrinar por esta tierra. Yo quiero que ustedes me acompañen a Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Miren lo que dice la Escritura. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas que están aquí, esto que yo he escrito, dice el apóstol, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Ese evangelio nos muestra, como los otros evangelios, la vida de Cristo. Pero aquí se nos muestra ese Dios encarnado, esa segunda persona de la Trinidad, y nos muestra los milagros que Él realizó para que creyéramos que Cristo es el Hijo de Dios. Ustedes saben lo que pasa con nosotros y muchos creyentes o que dicen ser creyentes, que entendemos que porque tenemos conocimiento de Cristo ya estamos bien.
que creemos que porque participamos de ciertas actividades religiosas ya somos creyentes. Pero es como dice un autor, ¿tú sabes lo que es creer en Cristo? Creer en Cristo. Creer en Cristo. Es dejar de confiar en nosotros mismos. Es dejar de confiar en nuestros talentos. Es dejar de confiar en lo que nosotros sabemos. Es dejar de confiar en lo que nosotros podemos hacer y confiar plenamente en Él para la salvación de nuestras almas. Es descansar por completo en la obra redentora de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a venir al Padre si no es a través de Él. Dice la Escritura que hay un solo Dios, uno solo, y ese es Jesucristo, quien es ese mediador que tú y yo necesitamos. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Apropiarnos de la palabra, predicarnos la palabra, el evangelio en nuestros hogares, a nuestras familias, ver si esas evidencias de gracia están en nuestras vidas. ¿Por qué tenemos problemas? Porque no somos salvos muchas veces. ¿Por qué las personas tienen problemas en esta sociedad? Porque no conocen al Dios vivo y verdadero, porque no conocen al Creador de los cielos y de la tierra, porque no conocen a Jesucristo. Y esa palabra es lo único que nos hace sabios para salvación. Entonces, ¿sabes lo que yo digo? Alabado sea el Señor por eso. Porque nosotros tenemos la palabra profética más segura para guiarnos en nuestro peregrinar, para la salvación de nuestras almas y para conducirnos en este mundo que parece un campo minado por el maligno. Pero esa palabra no solamente nos hace sabios para salvación, no solamente es un medio de gracia, porque nos hace sabios para salvación. Pablo le dice a Timoteo que esa palabra nos enseña. ¿Y nos enseña qué? La verdad de Dios. Nos enseña la doctrina, nos enseña lo que es verdad. Hay muchas personas que tienen problemas porque no son salvos, ya lo vimos. Pero hay otros que son salvos y tienen problemas. ¿Tú sabes por qué? Porque no han sido enseñados en la verdad de Dios. Y esta palabra, este medio de gracia nos enseña la verdad de Dios. Nos imparte el conocimiento que es necesario acerca de la revelación de Dios en Cristo. Nos enseña las verdades por las cuales tenemos que pensar y actuar. Nos dan una cosmovisión bíblica. Yo digo que penetran y nos limpian nuestras mentes. Es como cuando usted tiene unos lentes o espejuelos, no sé cómo le dicen aquí, del mundo, y se quita esos espejuelos y se pone los lentes de Dios en su palabra y empieza a ver el mundo y todas las cosas de una manera diferente. ¿Cómo deben tratarse los miembros de una familia? ¿Cuáles son los deberes de los esposos? ¿Cuáles son los deberes de las esposas? ¿Cómo deben conducirse nuestros hijos? ¿Quién debe ejercer la autoridad como la cabeza de la familia? ¿Quién debe proveer para el hogar? Primariamente, ¿quién debe llevar el sustento al hogar? ¿Cómo me relaciono con mi cónyuge? Cuando haya conflictos, ¿cómo los vamos a resolver? ¿Cómo vamos a manejar el dinero? ¿Cómo vamos a cuidar a nuestros padres en la vejez? Jóvenes, ¿cómo debemos conducirnos en nuestro noviazgo? ¿Cómo controlo mis emociones porque pierdo la paciencia y grito cuando mi esposa me dice algo que no me gusta? En la palabra de Dios. Pero debemos ser enseñados en la palabra, debemos tomar esa palabra para ser enseñados por ella. Ustedes ven, la palabra primero nos hace sabios para salvación. En segundo lugar, nos enseña la verdad de Dios. Pero en tercer lugar, esa palabra también nos reprende. O sea, esa palabra nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. Cuando leo la palabra, soy confrontado con mi pecado. Cuando comparo mi vida con el estándar bíblico, veo que lo estoy haciendo mal. Y entonces viene la convicción de pecado. Eso tiene lugar en lo más profundo de mí. Ahora, si no hay una convicción de pecado, no hay un cambio aceptable bíblicamente. Pero esa condición viene por medio de la palabra de Dios.
Y esa palabra es descrita como una espada divina que expone nuestros pecados. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Versículos 12 y 13. Aquí Pablo utiliza la misma palabra para espada que utiliza en Efesios 6, 17. Dice, porque la palabra de Dios es como viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa palabra revela lo que hay dentro de nosotros, nos da convicción de pecado. Estoy leyendo la palabra, veo lo que enseña acerca del amor y me doy cuenta que no estoy amando a mi familia como la debo amar. La esposa tiene ciertas prácticas que considera normal y se considera la mujer más sumisa del mundo. Mi marido, yo soy una mujer muy sometida, tú no sabes nada, Eduardo. Respetar a mi marido, yo lo respeto, tú no te imaginas. Yo soy un ejemplo, pero quizás hay hábitos que tú no has visto en tu vida. Y tu marido te dice, mi amor, ¿me puedes pasar un vaso de agua de la nevera? Y tú le dices, mi amor, pero tú tienes dos piernas, párate tú a buscarlo. Eso no es respetar a tu marido. Eso es ser despectiva. Eso es burlarte de él muchas veces. Está tu esposo queriendo ayudar a sus hijos con la tarea de matemáticas y tú le dices, ay, ayudándolo a él en matemáticas a los niños, pero tú no sabes cuántos son 2 más 2. Eso es una burla de tu esposo. Cuando tú le hablas dando órdenes, llegas a un centro comercial o a algún lugar, a un restaurante, y están buscando un parqueo, y él va caminando, va en el carro conduciendo, y tú al lado, querida esposa, y le dices, parquéate aquí, mira. Ay, te pasaste ya y perdimos el parqueo. Es que tú no estás atento. Eso no es respetar a tu marido. Ay, pero que yo pensaba que yo lo respetaba, pero no es así. Esposos, cuando en la casa, en vez de ser los mayores siervos, como somos líderes, lo que estamos es jefiando y dando órdenes como a nosotros nos parece. Creemos que porque llevamos la mayor parte del dinero del presupuesto de la casa, cuando llegamos a la casa a las 5, a las 6, a las 7, somos los príncipes y nadie puede molestarnos. Y ahí está tu esposa, trabajando duro, haciendo los quehaceres, y el príncipe, ¿dónde está? Con unos pantalones cortos, frente a la televisión, con un jugo, pasando canales, como decimos nosotros. Eso no es ser un líder. Eso no es ser un siervo conforme a las Escrituras. Hijos, ustedes deben honrar a sus padres, deben obedecer a sus padres. Padres, nosotros estamos llamados a no exasperar a nuestros hijos. Y resulta que tú nunca corriges a tu hijo, lo corriges solamente cuando ya te lleva a perder la paciencia. Pero hay una visita en tu casa y tú quieres ahora corregirlo por todo, no por ellos, sino por ti, para que digan qué hijos más educados tú tienes. O tú nunca haces un devocional familiar o lo haces muy pocas veces y llegan unas visitas a la casa a cenar y tú quieres hacer el devocional familiar con la familia. Y para los hijos eso es algo completamente extraño. ¿Tú sabes cuándo tú exasperas a tus hijos? Cuando tú ejerces parcialidad con uno de ellos. ¿Tú sabes cuándo tú lo exasperas? Cuando tu ejemplo como padre no es consistente con lo que dice la Escritura o no es consistente con lo que tú le pides a ellos. O cuando tú los disciplinas airado. Ahora, ¿cómo yo sé que lo he hecho mal? Cuando lo veo en la palabra de Dios. Amén. Por eso que tenemos que estar constantemente cercanos a esa palabra. Ahora miren esto, miren qué hermoso es el plan de Dios, cómo Dios trabaja. La palabra nos da convicción de pecado. Y uno se siente mal, ¿verdad? Pero Dios no nos deja ahí. Fíjense que en cuarto lugar dice que la palabra nos corrige. Las personas tienen problemas también porque no son corregidos.
Las escrituras no nos dejan tirados en el piso, nos levantan. Las escrituras no nos dejan torcidos, nos enderezan. Eso es el efecto de la palabra de Dios. Esas escrituras enderezan algo que están torcido. Y qué bueno, mis amados, es poder ver que hice lo malo, que pequé. Pero Dios en su palabra me consuela y me conforta y me da esperanza para seguir adelante. Alabado sea el Señor por eso. Yo no soy el único. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más allá de lo que podéis soportar. Y juntamente con la prueba os dará la salida. Ya hay otros cristianos que pasaron por eso, sufrieron esas situaciones, se vieron así, pero fueron restaurados por la palabra de Dios. Pero esa palabra también nos instruye en justicia. No solo nos toma y nos levanta, sino que nos ayuda a caminar. Nos ayuda a desechar esos viejos hábitos o patrones. Nos ayuda a renovarnos en el espíritu y vestirnos de hábitos piadosos. O sea que esa palabra nos entrena para seguir adelante y tiene un resultado. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabra nos toma y nos prepara para que podamos cumplir el diseño de Dios en nuestras vidas, para que podamos cumplir el diseño de Dios en nuestros matrimonios, para que podamos cumplir el diseño de Dios en nuestras familias. Entonces, si queremos que esa palabra que nos hace sabios para la salvación, que nos reprende, que nos corrige, que nos instruye en justicia, obre en nuestras vidas, ¿qué debemos hacer, mis amados? Apropiarnos de la palabra de Dios. Leer esa palabra, oír esa palabra, estar en contacto con esa palabra, porque esa palabra es la palabra de Dios, lo que Dios quiere que yo sepa acerca de Él. Esa es la carta de amor que Dios me está enviando a mí. Y debo desarrollar ese hábito de amar esa palabra y estar continuamente en contacto con ella, meditando en la palabra de día y de noche. De día y de noche. Y decir, Señor, límpiame con esta palabra. Examina mi corazón. Mira lo que yo estoy haciendo mal. Transfórmame, Señor. Por eso, mis amados, esa bendita palabra que la tenemos todos en nuestros hogares, escrita y digital, nosotros no debemos menospreciarla. Por eso esa palabra es un medio de gracia para la familia, para el matrimonio, para nuestras vidas y para la sociedad. Esa palabra es suficiente. Esa palabra no tiene equivocación. Esa palabra no tiene error. Por lo tanto, debemos apropiarnos de ella. Mira esto ahora. Cuando uno ve cómo esa palabra es un medio de gracia y cómo uno no está cumpliendo, lo primero que nos hace es que tenemos esa convicción de pecado, como dije, y nos caemos, nos deprimimos. Pero dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros vemos la iniquidad que hay en nuestros corazones y la confesamos, Dios perdona nuestros pecados. Por lo tanto, podemos ir continuamente a la presencia de Dios en arrepentimiento y fe. ¿Lo he hecho mal? Sí, Señor, no mal, malísimo, pero en Cristo hay perdón para que sea reverenciado. Y yo alabo al Señor por eso, porque es un Señor de nuevos comienzos continuamente. Y Cristo ya pagó por mis pecados en la cruz. Y Él siempre está disponible para todo aquel que va a Él. Primero para salvación. Y en arrepentido y en confesión de su pecado, Él no nos va a echar fuera.
Ya Él nos ha comprado con su sangre. Ya nosotros estamos unidos a Cristo. Ya nosotros estamos cubiertos con la justicia del Cristo. Y así es que nuestro Padre Celestial nos ve. Hermanos, que esto no sea un motivo de desánimo, por el contrario, esto debe ser un motivo de estímulo para seguir corriendo la carrera. Pero correr la carrera con los ojos puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Él no escatimó nada. Él no se aferró a nada. Él vino y cumplió para rescatarnos a nosotros, a ti y a mí, para tenernos en su presencia, disfrutando de Él para siempre. Y a Cristo sea la gloria. La obra es de Él, hermanos. Nosotros tenemos que apropiarnos continuamente del Evangelio, de la obra que ya Cristo realizó por nosotros. Hermanos, hay una sociedad en tinieblas, hay una sociedad, como dije al principio, que no sabe para dónde va, y nosotros tenemos, como dije también, la antorcha, la palabra profética más segura, que resplandece en un lugar oscuro. Mis hermanos, que resplandezca el Evangelio en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Oh Dios de los cielos, ante ti nos postramos. Oh Señor, y lo hacemos con acciones de gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por ese Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo por nosotros. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Señor, perdónanos. Perdónanos por las veces que hemos menospreciado a Cristo, que hemos menospreciado tu palabra, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y venimos humillados delante de ti, Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados y clamando a ti, que tú nos ayudes en el poder de tu Espíritu Santo para seguir adelante y resplandecer como luminares en medio de esta sociedad. Señor, en nuestras propias fuerzas no podemos hacerla, pero en la fuerza de Cristo, en la fuerza de tu Espíritu Santo, sí podemos seguir adelante. Ven, Señor, asístenos. Ayúdanos, oh Padre, a resplandecer aquí en todo México, en toda América Latina. Oh Señor de gloria y misericordia, que muchos puedan ver su condición y puedan ver que van camino a una condenación eterna. Pero en Cristo y solo en Cristo hay salvación. En Cristo y solo en Cristo hay perdón de pecados. Oh Señor, alabamos tu nombre. Y te damos gracias por Jesús, aquel que nos amó y nos lavó con su sangre. Y es en su nombre que pedimos tu bendición. Amén. Señor los bendiga, hermanos.